Todos los motores disponibles para el BMW X5 se pueden contar con los dedos de una mano. No nos detendremos en ellos con gran detalle, porque ya los hemos resuelto literalmente todos. El motor más común, deseable y racional para el BMW X5 es el turbodiesel de 6 cilindros en línea M57 y su versión rediseñada más potente, el M57N. Son motores excelentes y muy duraderos. Pero esta declaración no debe entenderse como un permiso para un trato completamente negligente. Solo mantenimiento, cambio de aceite y filtros. Sí, con el tiempo tendrás que resolver problemas con las juntas de todo el tracto de admisión, cambiar la costosa polea amortiguadora del cigüeñal y los tubos de vacío, lidiar con las fugas de anticongelante a través de una terrota debajo del colector de admisión e incluso reemplazar la junta de la bandeja. Eso es una fuga de aceite. También vale la pena actualizar el separador del sistema de ventilación del cárter 111-27-79-92-25 si el colector de admisión está lleno de aceite. Y la potencia anterior puede desaparecer junto con la aparición de errores debido a una presión insuficiente de combustible en el riel debido al desgaste del refuerzo y las bombas principales. Es con su ayuda que el combustible ingresa a la bomba de inyección. El motor M57N rediseñado está equipado con un colector de escape de acero que estalla y se agrieta con el tiempo. En este caso, los gases de escape se filtrarán por las rendijas, silbarán y su olor aparecerá en la cabina. El colector de escape de acero debe sustituirse por uno de hierro fundido de la versión original del motor M57. Un colector de hierro fundido nuevo, 1-16-27-78-84-22, costará 800 pesos, los propietarios suelen buscar un colector usado. También fue en el motor M57N donde aparecieron las aletas giratorias para el SUV X5. Y en la mayoría de los motores estas mariposas de la muerte ya han sido eliminadas. En la primera generación del 15 ya no había motores diésel. El motor de gasolina básico del BMW X5 es el M54 de 6 cilindros en línea y 3 litros. Un buen motor, inferior al diésel tanto en eficiencia como en dinámica. El sistema de ventilación del cárter de este motor está mal adaptado a las heladas, especialmente en combinación con viajes cortos. Es posible que la válvula VKG simplemente se congele y el motor exprima todos los sellos. Pero por lo demás, el motor M54 prácticamente no tiene puntos dolorosos permanentes. Los puntos débiles de este motor requieren atención una vez cada 100.000 kilómetros o incluso con menos frecuencia. Realizamos la reparación una vez y luego condujimos durante años sin problemas. Una vez cada pocos años, es imperativo cambiar la tapa del tanque de expansión 171-17-63-90-22. Por lo que las tuberías del sistema de enfriamiento se hinchan e incluso revientan el tanque. Puedes elegir una funda con los números 140. Esto significa que la válvula que contiene libera la presión cuando alcanza los 1,4 bar. M54 es un buen motor irreparable. El BMW X5 también tenía motores V8 de aspiración natural. Los coches anteriores al diseño tenían el motor M62. Sí, este motor tira muy bien, pero requiere mucho placer. Requiere aceite de alta calidad y servicio calificado. Muchos propietarios guardaron y vendieron el automóvil inmediatamente después de emitir una factura preliminar para reemplazar las cadenas de distribución, resolver problemas con vanos y fugas de aceite por todas partes. Todas sus debilidades se enumeran allí. Añadamos que quedan muy pocos BMW X5 con un V8 activo. El BMW X5 rediseñado de primera generación recibió un nuevo V8N62. Aún no hemos hecho un análisis detallado del mismo. Tenga en cuenta que este es un motor decepcionante con una superficie de cilindro alusil. A toda la complejidad y minuciosidad de su mantenimiento, es necesario agregar una fuerte quema de aceite a través de los sellos del vástago de la válvula y las marcas en los cilindros. Estos motores requieren revisiones menores con sustitución de válvulas de control de aceite, aros de pistón y cadenas cada 150.000 kilómetros. Muchos motores N62 pasaron por la camisa del bloque de cilindros. El BMW X5 estaba equipado con transmisiones automáticas de GM y ZF.
Los automóviles con motor de gasolina de 3 litros están equipados con una transmisión automática de 5 velocidades GM5L50 a 5S390R. Esta transmisión es bastante débil para el 5 y en la mayoría de los casos no dura más de 250.000 kilómetros. Las otras transmisiones de 5 velocidades de este crossover son las unidades ZF5HP24 a 5S440Z. Estas unidades son más potentes y más económicas de reparar. Me gustaría decir que 300.000 kilómetros no es el límite para ellos. Pero todo depende de la agresividad con la que el propietario opere el 5 con motor diésel o V8. Después del rediseño, el motor diésel y V8 recibió un nuevo socio, 6 velocidades. Automático ZF6HP26, GA6HP26Z. La transmisión también es muy duradera, pero en la mayoría de los automóviles cambia de marcha con patadas. Los propietarios son muy conscientes de la patada al desacelerar y reducir de segunda a primera marcha. Luego aparecen patadas durante otros cambios. Se pueden mitigar reemplazando el líquido de la transmisión o, mejor aún, reemplazando todos los solenoides. Por supuesto, esto ayudará si la transmisión no está demasiado desgastada. Disponemos de desmontajes para todas estas máquinas. El depósito de líquido lavaparabrisas contiene 2 bombas idénticas para los lavaparabrisas delantero y trasero. Los años de uso no han sido amables con ellos. Los accesorios de las carcasas de la bomba pueden agrietarse, tras lo cual se escapará líquido del tanque. Además, las propias bombas 6712-8-362-154 pueden fallar. Las bombas originales cuestan 100 pesos, pero hay reemplazos decentes disponibles por 15 pesos. El BMW X5 puede experimentar errores en el sistema ABS. A menudo, el culpable es un mazo de cables que rozó el revestimiento del guardabarros delantero izquierdo. También hay casos de avería de la propia unidad ABS. Si se detectan errores en los sensores ABS y el cableado entre ellos y el conector del bloque está intacto, deberá abrir el bloque y soldar los contactos en él. Pero si hay errores de comunicación a través del bus CAN con la unidad ABS, entonces tendrás que buscar una unidad usada, porque en el antiguo, el tablero del circuito eléctrico debió haber comenzado a deteriorarse. El ventilador del aire acondicionado del BMW X3 es un punto débil. En su marco se instala una unidad ejecutiva. Es precisamente esto lo que falla debido a la suciedad y la humedad. Puede arder directamente en un lavado de autos si un chorro de agua lo golpea con éxito. Esta unidad está seriamente dañada y no puede repararse. El motor eléctrico del ventilador es casi eterno. Si la unidad se quema, tendrá que comprar un conjunto de ventilador nuevo, 645 46 92 13 81 y 64.546.921.381 para 3.0D, por casi 500 pesos o uno usado. Todavía hay muchos reemplazos nuevos a la venta por hasta 300 pesos. El ventilador de refrigeración principal de los motores BMW X5, excepto el motor N62, está equipado con un acoplamiento viscoso. El mismo bloquea el impulsor del ventilador junto con su polea cuando aumenta la temperatura del motor. Al mismo tiempo, un acoplamiento viscoso que funciona no permite que el ventilador gire a velocidades prohibitivas. Pero si el acoplamiento viscoso está constantemente bloqueado, entonces el ventilador literalmente comienza a girar a la velocidad del cigüeñal. Si la velocidad supera las 2500 RPM, el impulsor del ventilador no aguantará y volará en todas direcciones. Sucede que las aspas del ventilador perforan el capó. En general, el ventilador no debe emitir un aullido escandaloso, no debe haber chirridos ni zumbidos en el embrague. También existe la opinión de que el juego en la bomba, que es accionada por la misma correa que el ventilador, puede provocar un desgaste prematuro del acoplamiento viscoso. Por cierto, los radiadores y todo el sistema de refrigeración deben mantenerse completamente limpios. Los motores de gasolina de BMW se calientan mucho y, incluso con los radiadores limpios, el aceite se coque rápidamente. Es cierto que es posible y necesario instalar termostatos más fríos.
El motor diésel M57 tampoco está contento con los radiadores sucios, debido al sobrecalentamiento, puede perforar la junta de la culata y girar las camisas. Sin embargo, esto se aplica absolutamente a cualquier motor. En la parte inferior del BMW X5 hay un problema absolutamente embarazoso. El punto es este. La caja de transferencia descansa sobre un travesaño. Está atornillado por ambos lados al fondo. En el lado derecho suele formarse una grieta en la zona de la tuerca enjaulada delantera. La grieta está directamente en el larguero, no en el yugo. Esta grieta se trata con un parche que se suelda directamente sobre el larguero. Los BMW X5 anteriores al rediseño estaban equipados con tracción total permanente. La caja de transferencia de estos vehículos tiene un diferencial central regular. Estas transmisiones son sencillas y bastante fiables. Por cierto, la transmisión al eje delantero se transmite mediante una cadena. Afortunadamente, la cadena dura mucho tiempo y se puede sustituir por una reforzada. Debido a la corrosión, así como a las cargas de choque, las estrías de la brida del eje de transmisión delantero pueden romperse. El 15 rediseñado tiene un sistema de tracción total X-Drive, que conecta la tracción al eje delantero según sea necesario. Está basado en la conocida caja de transferencia ATC 500. Un día requerirá una reconstrucción debido al estiramiento de la cadena, desgaste del paquete de embrague, falla del motor eléctrico y averías de piezas relacionadas, cojinetes y horquilla de transmisión. Para una larga vida útil, cambie el aceite cada 60.000 kilómetros, evite la conducción todoterreno con resbalones y acuda inmediatamente a reparación si, al cambiar de RAD, aparece un zumbido sospechoso y una vacilación al acelerar. Por cierto, la caja de transferencia ATC 500 muerta se puede reemplazar con la ATC 700 que apareció en la segunda generación del 15. Es más confiable, por lo que la demanda y los precios son más bajos. Ambas cajas de cambios del BMW X5, especialmente la versión con X-Drive, pueden atascarse y estropearse. Simplemente se cambian por otros usados. Se desmoronan por un funcionamiento incorrecto del embrague. En modo de emergencia permanece cerrado, la tracción total se vuelve permanente y rígidamente conectada, por lo que al girar ambas cajas de cambios están muy cargadas. Después de un fuerte crujido seguido de un atasco, simplemente se reemplazan por unos usados. El chasis del BMW X5 de primera generación recuerda a la suspensión significativamente reforzada del E39-5. En la parte delantera hay puntales McPherson, tradicionales en los BMW de aquellos años. Debo decir que la suspensión delantera sirve bien, incluso más que en el 5. Los brazos de suspensión delanteros son de acero, sus silent blocks originales se venden por separado. Las palancas originales sirven bien, 150.000 kilómetros o más. El coste del original es desagradablemente sorprendente, $170 por la parte trasera y casi $500 por la delantera. El primero que se vende aquí es el bloque silencioso de la palanca delantera, pero se puede reemplazar fácilmente por separado y cuesta alrededor de $100. Su pelota costará el mismo precio. Hay muchos sustitutos, los precios son mucho más bajos, pero la vida útil tampoco llega a la original. Los brazos estabilizadores delanteros originales cuestan $50 y duran mucho tiempo, especialmente si el propietario no arroja su X5 a la acera en un estacionamiento. Los cojinetes de soporte originales para los puntales delanteros están valorados en solo $30 y duran 200.000 kilómetros. Esto también se aplica a los amortiguadores. Los amortiguadores originales cuestan $840 cada uno, los repuestos son 3 veces más baratos. En el BMW X5 rediseñado, el eje delantero está equipado con suspensión neumática no solo para el eje trasero, sino también para el eje delantero. Sorprendentemente, los amortiguadores neumáticos de este crossover no son caprichosos y duran los mismos 200.000 kilómetros que los amortiguadores simples. El coste de los amortiguadores neumáticos originales supera los $2.000. Hay muchas ofertas de reemplazos, kits de reparación y servicios de reparación. La suspensión trasera tiene 3 palancas,
aquí todo es literalmente como en el 5E39. El brazo en H inferior de enlace integral es de aluminio fundido pero tiene una vida útil muy larga. En general, toda la suspensión trasera es resistente y dura 200.000 kilómetros con piezas originales. Solo el bloque silencioso flotante, que se instala debajo del muñón de dirección, se vende por separado. Cuesta alrededor de 100 pesos. Todos los demás bloques silenciosos se venden por separado únicamente a través de catálogos de reemplazo. El conjunto del brazo inferior cuesta más de $1.000, por lo que todos sus bloques silenciosos simplemente se reprimen. El brazo de control superior trasero costará alrededor de 240 pesos y el brazo de control delantero delgado costará 400 pesos. El BMW X5 de primera generación solo puede tener suspensión neumática en el eje trasero. Las cámaras de aire traseras originales cuestan 320 pesos. En general, la suspensión neumática de este crossover es confiable, pero con el paso de los años aparecen fugas en las tuberías. Incluso un compresor de suspensión neumática no original cuesta alrededor de 900 pesos y también hay disponibles kits de reparación. Tenga en cuenta que si el décimo 5 tiene una suspensión de resorte en la parte trasera, entonces el automóvil también puede volcarse un poco hacia un lado. Esto ocurre debido a la destrucción de los conos aislantes de goma ubicados debajo de los resortes. El BMW X5 de primera generación está bien protegido contra la corrosión. Los paneles exteriores de la carrocería se están cubriendo poco a poco de insectos, y esto probablemente ocurre solo si previamente se dañaron en un accidente y se repintaron mal. Pero no podemos relajarnos con respecto a la corrosión. Los largueros del fondo a lo largo de los umbrales pueden convertirse en polvo y requerir una cocción excesiva. Los guardabarros de acero detrás de las taquillas pueden oxidarse. Por lo tanto, es necesaria una inspección meticulosa del X5 del elevador para detectar corrosión. No se debe ignorar la corrosión en los subchasis. El óxido puede debilitarlo seriamente. Primero, los ángulos de alineación de las ruedas comenzarán a desaparecer y no regresarán, y luego pueden incluso explotar. Al comprar y usar, es necesario inspeccionar los bordes inferiores de las puertas. Aquí la pintura se hincha debido a la exposición a los reactivos y la humedad. Pero las aletas de las puertas traseras requieren aún más atención y, a menudo, repintado. En la parte superior, el metal debajo de la moldura con la matrícula iluminada y el botón se está oxidando. La parte inferior de la hoja está oxidada. La carrocería en la abertura de la puerta trasera también se oxida. Levante el puente entre el umbral del maletero y la puerta trasera y mire a través de la abertura. A menudo todo aquí es de color rojo y se ven indicios de que se están formando agujeros. La humedad mata fácil y naturalmente los componentes eléctricos integrados en la moldura de la manija de la puerta del maletero. Las luces de la matrícula se apagan precisamente porque los conectores están oxidados y el botón de apertura del maletero deja de funcionar. En muchos casos, el botón comienza a funcionar de forma espontánea. Hay 4 cables en esta tira, por lo que no es difícil restaurar el cableado o encontrar una solución para reemplazar los conectores y la placa de testolita dañada por la corrosión. Una moldura nueva original con todo el relleno cuesta más de 400 pesos. Hay un truco, una tira con pantallas de lámparas, un botón y conectores del BMW X3, E83, se vende por separado y el precio es de $200. Encaja perfectamente en el lugar de la tira estándar en la moldura X5. Pero si la cerradura del maletero simplemente dejó de bloquear la trampilla superior después de cerrarse de golpe, entonces tendrá que llegar a ella y reemplazar el resorte del pestillo roto. El limpiaparabrisas trasero del BMW X5 de primera generación está enmarcado y montado sobre un brazo de acero, que con el tiempo se oxida y la pintura se hincha. Se puede sustituir completamente por piezas del BMW X5, E70, de segunda generación, 616 27 20 63 57, por un limpiaparabrisas sin marco. Este placer costará alrededor de $70. También hay a la venta numerosos kits no originales con palanca de plástico y limpiaparabrisas trasero sin marco, 616 27 16 10 29.
Los reflectores de las lentes de los faros del BMW X5 se vuelven ciegos con el tiempo. Para solucionar el problema, tendrás que despegar el faro y cambiar el conjunto de la lente o restaurar el revestimiento de su reflector. Las rejillas decorativas en las tomas de aire con el tiempo se vuelven frágiles y estallan, sus fragmentos simplemente se rompen. Las rejillas originales cuestan entre $50 y $70, las hay no originales por la mitad de ese precio. Algunos BMW X5 estaban equipados con espejos retrovisores plegables eléctricamente. Es posible que algún día este sistema le moleste porque el coche agitará los espejos como las orejas de un elefante. Las carcasas se plegarán y desplegarán inmediatamente. Esto ocurre debido a la rotura de la placa del interruptor final. Después de esto, el contacto no se cierra, por lo que los espejos no se detienen en su posición final. Los espejos son bastante fáciles de desmontar y puedes devolver la placa a su lugar y asegurarla con medios literalmente improvisados. Un problema conocido con la BMX X5 es el problema del marco de la manija de la puerta. Este es un soporte interno sobre el cual se mueven las manijas y se le conecta un cable. Estos brackets están hechos de una frágil aleación de siluminio y tienen un pequeño lazo que se rompe. Después de esto, la manija de la puerta no puede desbloquear la cerradura. La avería se produce en climas fríos, después de la congelación de la humedad que llega al soporte. El soporte original, 512-18-24-36-15, hoy cuesta unos $200, pero hay muchas ofertas no originales que son muchas veces más baratas. Para reemplazar el soporte, deberá quitar toda la moldura de la puerta. Algunos artesanos colocan marquesinas sobre los marcos para protegerlos de la humedad que fluye desde arriba. El soporte de la manija de la puerta también puede romperse si se tira bruscamente de la manija. Por cierto, es correcto tirar de las manijas de las puertas del BMW X5 en un ligero ángulo hacia arriba y no estrictamente horizontalmente hacia un lado. En el BMW X5, E53, rediseñado estaba disponible opcionalmente un techo corredizo panorámico con sección deslizante. Se colocan tuberías de drenaje desde cada esquina de esta trampilla a través de los pilares del techo. Si un día encuentra un charco en las alfombras de la cabina o se moja el techo interior, primero inspeccione el tubo de drenaje en el lugar apropiado, puede estallar, agrietarse, saltar o obstruirse con escombros. La trampilla en sí es problemática, sus guías de plástico se rompen fácilmente en climas fríos. Y en verano, la trampilla puede atascarse en la posición abierta e incluso torcerse. Es necesario lubricar las guías de forma preventiva. Las piezas de plástico de los elevalunas, como las guías deslizantes y las abrazaderas de vidrio, no duran para siempre. Si una de las abrazaderas se rompe, el vidrio sonará bajo la influencia de las vibraciones. Un cable puede saltar de las guías agrietadas y luego, al bajar o subir el vidrio, se deformará. Un día, el BMW X5 encenderá el indicador 4X4 en el tablero. Este error indica que la ECU está recibiendo una señal incorrecta del sensor de posición del volante. El sensor se puede reactivar. Es necesario retirarlo del eje de dirección, abrirlo con cuidado, limpiar las pistas de contacto y doblar ligeramente los contactos que se deslizan a lo largo de ellas. Los píxeles de la pantalla del ordenador de a bordo dejan de iluminarse. Este problema afecta a las pantallas de todos los BMW. La cuestión es que los contactos del cable que conecta la pantalla desaparecen. Hay a la venta un cable adecuado que necesita ser soldado por expertos.